tardes, estimados participantes. En representación de la Dirección Académica y Promoción Cultural, a cargo de la doctora Ada Consuelo Cifuentes Minaya, les doy la bienvenida al seminario en Derecho Laboral con el tema La intemporalidad de los contratos para obra determinada o servicio específico, bajo la ponencia del doctor Pablo Daniel Quiroz Cubillas, quien es abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster y doctor en Derecho, especialista en Derecho de Trabajo por la Universidad de Salamanca de España, conciliador extrajudicial, docente universitario en la Cátedra de Derecho Laboral. Adelante, doctor. Bien, buenas noches. Agradecido por la presencia multitudinaria de este espacio. Yo sé que el derecho laboral, a pesar que ya tiene muchos años y a pesar que lo llevamos todos diariamente, aún yo lo considero una especialidad del derecho muy joven, porque hasta dentro de las mismas esferas del Poder Judicial, a los especialistas en derecho laboral todavía nos tienen como los que recién estamos entrando al ámbito judicial. Yo tengo 35 años de abogado. De los 35 años de abogado, 41 dedicados al derecho laboral. ¿Por qué 41 si tengo 35 de abogado? Porque en 6 años de estudios fui inspector de trabajo. Sin ser abogado ya era inspector de trabajo. Ingresé como inspector de trabajo. O sea, estoy ligado al derecho laboral más de 40 años. Y veo que a lo largo de todo ese tiempo, por ejemplo, no tenemos un código de trabajo. Muchos dicen, pero ¿cómo? No hay un código. No hay un código de trabajo. En laboral todas las normas están dispersas. Todas las normas son decretos supremos, resoluciones, así, todo. En el ámbito privado. Y en el ámbito público, ay. No solamente también está disperso, sino está mezclado. Normas del sector privado que se aplican en el sector público. Encontramos trabajadores dentro del sector público regidos por normas del sector privado. Una cuestión así, pero increíble. Pero si son trabajadores del Estado, ¿cómo se le puede aplicar normas del sector privado? Y eso pasa en la realidad. Y yo creo que una de las causas de todo esto es porque el derecho laboral se lo trata que no técnicamente, sino que los que legislan en forma populista. Porque dar una norma laboral siempre se cuida de que el impacto que tenga con la sociedad, con los trabajadores, no repercutan en una mala imagen, por más técnica que sea. Eso tiene el derecho laboral, porque el derecho laboral es eminentemente social. Todos estamos ligados al derecho laboral. El derecho laboral por eso es activo, es protector, por eso. Pero eso no debe alejarnos de tener una legislación técnica, profesional, unas normas que analicen cada una de las situaciones que se presentan en el desarrollo del trabajo de cada uno de nosotros. Nosotros estamos ligados al derecho laboral desde cuándo, desde que hemos comenzado a trabajar. ¿Y desde cuándo hemos comenzado a trabajar? Muchos de nosotros desde los 15 años. Yo a los 15 años ya estaba trabajando. Me acuerdo que atendía en una lavandería recibiendo la ropa. Mi mamá me puso a trabajar. ¿Por qué? Porque es parte de la formación personal de cada ser humano. El dinero a nadie se lo regala. El dinero lo ganamos nosotros con nuestro esfuerzo
con nuestro trabajo. Un poco eso quería agradecerles casualmente por eso, porque el derecho laboral es para mí apasionante, me encanta el derecho laboral. Y un poquito de eso les he traído esta noche. Y esta noche no quiero que sea como todos los seminarios, las charlas a las cuales yo siempre he asistido y que a veces me da sueño. En clase, por ejemplo, yo dicto clases a partir de las 6 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Obvio que mucha gente que llega cansada de trabajar. Todos nosotros. Imagínense que de acá salimos a la universidad a estudiar. Nos va a dar sueño. Pero casualmente los profesores tenemos que buscar eso, ¿no? De que el alumno o de quien nos escucha se interese por lo que estamos diciendo. Y por eso a mí me gusta así, mirarlos de frente. Yo cuánto he sufrido, y se lo he comunicado acá al doctor Ortega, con los diplomados que dictaba virtual. Ante una pantalla, yo no sabía si me miraban o no me miraban, si estaban atentos o no estaban atentos, si me entendían, no me entendían, no sabía. Yo encantado así de verlos a cada uno de ustedes. Me encanta tener esa conexión con cada uno de ustedes. Vibro con esa conexión. Y eso me permite tener estadios dentro de la exposición. Estadios que nos van a proporcionar mayor conexión. Y a lo que yo también resalto siempre, que me pregunten. Me encanta que me pregunten. Vamos a tocar el tema de la intemporalidad de estos contratos. ¿Por qué? Porque este es un tema que hay un vacío en la ley. El decreto legislativo 728 tiene un vacío sobre la intemporalidad. ¿Qué cosa es la intemporalidad? ¿Qué significa intemporalidad? Que no defecte el tiempo. Que no tiene tiempo. ¿Qué cosa es lo que no tiene tiempo? Contrato. Los contratos. ¿Qué contratos? De obra y servicio. Obra o servicio. Los contratos modales de obra o servicio. ¿Cómo que no tienen tiempo? Preguntamos si está dentro de la legislación de los contratos temporales. Y un contrato temporal sí tiene tiempo. Un contrato indeterminado no tiene tiempo. Pero estos contratos están dentro de los contratos modales, todo contrato modal, lo que antes conocíamos como los contratos a plazo fijo, ahora son definidos como los contratos modales. Están dentro de los contratos modales, pero no tiene tiempo. Y no tiene tiempo quiere decir que no va a acabar. Y si no va a acabar, ¿qué cosa es? Indeterminada. Pero entonces es un contrasentido. Y casualmente, este tema, que no es nuevo, porque ahí ahora vamos a desarrollarlo un poco y vamos a ver por qué yo quise tocar este tema. Por una sentencia en casación de la Corte Suprema. Que a grosso modo dice, señores, estos contratos tienen que ser 8 años. Eso es a grosso modo. Ya vamos a desarrollar por qué yo digo que no, por qué yo cuestiono eso, porque yo lo que traigo acá es un cuestionamiento a eso, a lo que ha resuelto la Corte Suprema. Yo traigo un cuestionamiento y lo voy a sustentar porque no traigo yo la solución ni que lo que yo diga es lo que hay que aceptar. Yo traigo mi posición, que la expongo, que la fundamento, que la sustento para que cada uno de ustedes se forme su propia idea y tenga su propia forma de pensar. Yo no pretendo que todos piensen igual que Pablo Quirós, sino que Pablo Quirós trae una forma de análisis de la situación. Bien, entonces
contratos están regulados ¿dónde? Dijimos que en el decreto legislativo 728. Regulados en el decreto legislativo 728. ¿Por qué digo 728 si esa norma ya no está totalmente vigente? ¿Por qué? Porque siempre ustedes van a escuchar en el área laboral trabajadores del 728 y trabajadores de la 276. 728 trabajadores del sector privado. 276, decreto legislativo 276, trabajadores del sector público. Todos trabajan en el mismo ministerio. Y ya, así es. ¿Eso no es confuso para todos? ¿Ah? ¿Eso no sería confuso para todos? Confuso para todo el mundo. Para todo el mundo. Y casualmente por eso es que se crea, por ese tipo de confusiones es que se crea la dificultad en entender el derecho del trabajo. Porque el que no está detrás de cada norma que sale todos los días en el diario peruano, se desvincula del derecho del trabajo. Hay que estar todos los días. Entonces, hoy en día, el decreto supremo, el 003-97-TR, que es el texto único ordenado del decreto legislativo 728, que es la ley de productividad y competitividad laboral, decreto supremo 003-97-TR, este decreto es el que ha unificado todas las modificaciones que se le han hecho al 728. Entonces, como recomendación para cada uno de ustedes, siempre cuenten con su decreto supremo 003-97. Ese decreto supremo les va a tener todas las modificaciones del 728. Y con eso van a tener ya la idea. Entonces, el decreto supremo del 003-97-TR nos señala qué cosa es un contrato de trabajo, qué cosa es la relación laboral, a diferencia de la relación de locación de servicios. Muchos confunden locación con contrato de trabajo. Eso fue materia de tesis para magíster, el análisis de los contratos de locación y los de contrato de trabajo. Hay una confusión eterna en eso, de años, desde que yo comencé a estudiar Derecho. Ahora, 2023, sigue la misma confusión. Sí, doctor. Yo en una oficina veo entrar a las 8 de la mañana a un nombrado, a un locador, a un CAS, a la misma hora, y todos salen a la misma hora, pero con la diferencia de que uno tiene más beneficios que el otro, uno se va de vacaciones, el otro trabaja como un burro sin vacaciones año tras año, y esa es una simulación perversa del Estado. Esa es la realidad. Aquí nos dice, el artículo 4 del 03, dice, toda prestación personal, Pablo Quiroz trabaja, remunerada, hay un pago, y subordinada es un contrato de trabajo. Entonces, al estudio, por ejemplo, nos llegan casos que se dan esas características, pero traen su contrato de locación de servicios. Estoy por locación de servicios. Y entonces, ¿tengo o no tengo derecho? Si he firmado. Y mi contrato de locación de servicios dice firmo en señal de conformidad, en el pleno uso de mis facultades físicas y mentales. ¿Vale o no vale ese contrato? Si él mismo ha aceptado eso, obviamente que no vale. Y no vale, ¿por qué? Porque se dan estas características. Se dan estas características. Y si se dan estas características, se aplica un principio básico en el derecho del trabajo. La primacía de la realidad, que significa que vale más lo real que lo formal. Que lo simulado. Yo puedo tener contrato de locación firmado, puedo haber sacado mi RUC, puedo haber emitido mis recibos por honorarios,
Puedo haber hecho mis declaraciones juradas del impuesto a la renta. Todo eso es formal. ¿Es legal o ilegal? Es legal, porque eso está contemplado en la ley. Pero eso vale en el ámbito laboral si yo tengo estas características, no vale. Y sobre eso, los que son abogados y los que ya están por ser abogados y los que quieren ser abogados, esos casos son casos ganados. Son casos que, al demostrarse los 3 requisitos, ganado. Hay miles de casos judiciales ganados por la primacía de la realidad. No solo en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional. Miles. Entonces, cuando ustedes en el estudio o en su oficina reciban una consulta, y así ustedes vean que los documentos demuestran que efectivamente firmó libre y voluntariamente y ha estado trabajando, recibiendo honorarios, analicen nomás la realidad. Digan, ¿estaba subordinado o no estaba subordinado? Sí, porque yo tenía que marcar tarjeta, o sí, porque me llamaron la atención porque llegué un día tarde. Basta con eso. Ganado. Porque se presentó la subordinación. En cuanto a si existe cualquier tipo de subordinaciones, no se encuentra en contra del trabajo manual, la pasión de servicios. Perdón, no le escuché bien. En cuanto a subordinación de cualquier tipo, es en donde se ve la existencia de un contrato de trabajo manual en ocasión de servicios. Claro, así digan locación de servicios. Pero si demuestra subordinación, se volvió un contrato de trabajo. Y ahora, ¿cómo demuestro la subordinación? Con el horario. El que no marca tarjeta. Ya, vamos a ponerlo recontra difícil, que no hay pruebas, ¿no? Porque cuando doctor Ortega, el doctor Víctor Cueva, notario. Bienvenido, Víctor. Bienvenido. Cuando yo, como trabajador, asisto a trabajar, no marco tarjeta, no me están dejando marcar tarjeta. ¿Puedo acreditar la relación laboral? ¿Firma usted ingreso? No firmo, no nos hacen firmar. Ya. ¿Y usted cómo trabaja? ¿Qué hace durante el día? Bueno, yo hago mis informes y los envío. ¿Tiene esos informes? Si nos dice sí, en buena hora, pero vamos a ponerlo difícil. Sí, pero no lo tengo acá. Imprímalos. Si está trabajando, imprime esos informes. Guárdenlos. Pero si reclamo ahorita, me van a despedir, me van a votar. No reclames ahorita. Los derechos laborales prescriben 4 años después de terminar la relación laboral. Y si voy a reclamar una reposición o indemnización, tengo 30 días hábiles para reclamar, después que venció el contrato. Mientras está vigente el contrato, yo puedo tener todos los incumplimientos y todo lo puedo reclamar al final. Yo siempre recomiendo a los clientes, no reclames ahí mismo. Porque si tú vas a reclamar ahí mismo, te van a despedir. Y te vas a quedar sin trabajo. Y para buscar, y mientras hacemos el juicio, demora 4 años. Pero yo conozco un caso de un trabajador local que ya viene trabajando 6 años. Y son 6 años sin vacaciones. Y el hombre tampoco ya no da más. Y está con ese mismo miedo, ¿no? Pero lo junta, al final va a cobrar triple. Vacaciones no gozadas son triples. Sí. Gratificaciones son 2 a 2 sueldos por año.
O sea, si es 6 son 12 sueldos adicionales a todo. O sea, vale la pena el esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo otro es reclamar. Si usted le dice, no, vaya y reclame de una vez, exija sus derechos, no pasa del día siguiente. Entonces, lo que nos recomienda es que nos aguantemos hasta que el contrato acabe para que ellos no tengan poder sobre nosotros y podamos. Exacto. Exacto. Eso está bien. Pero Exacto. Ahora, eso está bien, dice, tengo que aguantarme. Es que tiene dos caminos. Puedes reclamar inmediatamente, nadie te dice que no. Pero no analices tú si puedo reclamarlo, porque la respuesta va a ser sí, porque tú es tu derecho. Pero me conviene. Porque voy a reclamar y me van a despedir. ¿Bajo qué fundamentos se van a despedir? Un despido arbitrario. no le gustó. Va a ser un despido arbitrario. No, reclamas. Ah, reclamón eres. ¿Sabes qué? Chao. Pero yo no he cometido ninguna falta. Chao. Despido arbitrario, tienes 12 sueldos de indemnización, es cierto, lo tienes, pero no te lo va a pagar, no te va a decir, ya, te has despedido, toma, acá están tus 12 sueldos, no te va a decir, reclama, pues. Eso te va a decir. Es la realidad. Ese es el tema, la realidad. Porque si el reclamo fuese resuelto rápido, sí, ¿qué pasaría si cambiara el sistema judicial y los reclamos se resolverían en 2 meses? Yo reclamo inmediatamente, me despiden, a los 2 meses ya solucioné mi problema. Pero si el reclamo demora 4 años, Usted tiene que demorar tanto. ¿por qué tiene que demorar tanto? Si la nueva ley procesal del trabajo dice que son 4 meses o 6 con todo. Siquiera hay un montón como para que hayan demasiados para cubrir, ¿no? El tema es falta de personal en el Poder Judicial. Una pregunta. Con respecto a la subordinación, yo entiendo que es claro determinarlo porque estamos hablando de horario, de que te impartan una serie de medidas en el sitio de trabajo, pero ahora después de la cuarentena se ha observado que hay muchas personas que trabajan remoto. Entonces, cuando tú no trabajas en el sitio de trabajo como tal y trabajas remoto, es más difícil demostrar la subordinación. Porque normalmente en la ocasión de servicio tú puedes decir, estoy prestando un servicio, está fuera de la oficina. Claro. Si no está uno en la oficina, obviamente va a ser más difícil, pero ese trabajo que uno hace debe tratar de que quede el claro, el rastro de qué trabajo hice. Los mensajes que te manda tu jefe para que trabajes en tu casa pueden servir para probar la subordinación. Claro. Es una prueba. Hasta los mensajes de WhatsApp. Sí, eso estaba pensando en eso. Los mensajes de WhatsApp son pero determinantes. Muchos casos han salido con mensajes de WhatsApp. Una consulta, ¿y por qué sabiendo que se determina la tenacidad de la realidad en el ámbito público, por qué no se regulariza? No tengo presente para un tema que hay en julio de 2021 salió una ley 91.298 que prohíbe la contratación en el ámbito público de locación de servicio. Esa ley prohíbe y que ha salido con la ley de presupuesto que al 31 de diciembre del año pasado estaba vigente, pero ahora se ha activado otra vez el tema de la prohibición de la contratación de locación de servicio. Entonces, no sé cómo lo va a ser toda la problemática en el tema de las instituciones públicas para contratar a los locadores. No sé si están activando porque incluso dicen 1 año de plazo para proceder a regularizar a concurso público al personal que ya está trabajando en la emisión de esa ley. Sí, el sector público es un sector inmanejable. Es tanta la diversidad de casos, de situaciones, que es inmanejable. Entonces sí, la norma siempre ha prohibido la locación de servicios para trabajos subordinados. Siempre. ¿Pero se ha cumplido? No, contratan por locación para trabajos subordinados. Y aquí en la realidad encuentra en su oficina personas trabajando por locación.
con horario, y está prohibido. Y las personas podrían decir que ya esta ley le favorece para que le genere un concurso público. Lo que pueden hacer, o sea, el trabajador público tiene un tratamiento diferente para los casos de reposición, porque ya el tribunal ha dicho que tiene que ser una plaza presupuestada, tiene que haber entrado por concurso, es decir, requisitos adicionales al sector privado. Pero al menos tiene sí la opción de que se reconozca su derecho de, si no es de reposición, porque ¿por qué la diferencia entre privado y público? Porque el dinero es del Estado, no es de una empresa privada. Y el dinero del Estado se rige por presupuestos anuales. O sea, este año se gasta lo que ya está aprobado en el año pasado. No puedo yo gastar más de lo que se aprobó el año pasado. Entonces yo, para incluir en la planilla permanentemente a ese trabajador, tengo que incluirlo en el presupuesto del próximo año. Normalmente tengo conocimiento que a veces vienen trabajando personas más de 5 años, 6 años. O sea, el tema del presupuesto ya está. La Ministerio de Economía, año tras año, siempre va girando y la entidad siempre está. O sea, para mí, para entender, el tema del presupuesto no sería un problema mayor, porque ya está presupuestado, el dinero ya está. Pero está presupuestado bajo locación. Claro. Y los ingresos que percibe un trabajador de locación son inmensamente menores que un trabajador de planilla. Exacto. Claro, es que esa es la finalidad de la simulación, doctor, que tiene el Estado para evadir sus responsabilidades laborales. Así es. Así es, ¿por qué? Porque el trabajador de planilla va a tener más derechos que el trabajador de locación. En ese caso, los jueces, ¿cómo resuelven? Los jueces resuelven otorgando el derecho. Si hay subordinación, le reconocen el contrato y ordenan que se le pague. El problema de litigar contra el Estado es que no puedes embargar al Estado. Puede estar tu orden, tu resolución, que la ganaste hasta en la Corte Suprema, que te reintegren lo que no te pagaron desde hace 10 años. ¿Cómo ejecutan? ¿Cómo lo ejecutas? No puedes embargar al Estado. Entonces hay una ley que sí dice que las deudas laborales del Estado se deben de pagar, dice. Y miren qué más dice. Y se irán agregando al presupuesto del siguiente año en la parte proporcional. Por ejemplo, mi papá trabajó 46 años en el Poder Judicial. Le ordenaron un reintegro como de 60.000 soles. ¿Acaso le pagaron? Se lo prorratearon más de 10 años, porque le pagaban mensualmente 500 soles, así estaba en el presupuesto. Se murió mi papá y no terminaron de pagar. El Poder Judicial, el Estado. Esa es la realidad. Eso es lo que pasa. Por eso, litigar contra el Estado, sí se reconocen los derechos, pero ¿cómo los hago efectivos? Eso es lo que pasa. Contra las municipalidades, ¿cuántas sentencias contra las municipalidades hay que no se pueden ejecutar? Es la realidad. Pero sí, ¿se puede reclamar? Sí. ¿Me van a dar el derecho? Sí. ¿Me pagarán por pocos? Sí. Buenas noches. Pero será repuesto, sí. Siempre y cuando tenga los requisitos de haber entrado por concurso, que la plaza esté presupuestada, siempre. Si no, hasta que no haya una modificación, que yo creo que debería haber, porque entonces es un tema que el Congreso debería dedicarse a legislar eso.
deben estar buscando vacancias, deben estar yéndose de viaje, deben estar... Sí, deberían de estar trabajando, No, vigilando en que los la verdad yo no entiendo. Semana- Aquí no es cuestión de derecha ni de izquierda. Bueno, los problemas que estamos pasando no es de derecha ni de izquierda. Los problemas que estamos pasando es por la clase política que hay, sea de izquierda, sea de derecha, sea de centro. Ese tipo de políticos son los que a nosotros nos están perjudicando. Doctor, Pero levantó la mano su compañera. Sí, esto más se da en casos de jóvenes entre los 20 a 25 años que no saben ese tema de sus derechos. Y más que todo cuando, digamos, presta un servicio a una empresa que es un amigo, una amiga, y te dicen, entras 3 meses como prueba, pasan 3 meses, te vas a enfocar en diseño, por ejemplo. Pasan 3 meses y sigue, no se llama ningún contrato, llega 1 año, 2 años, y le dan quizás el beneficio de que pueda hacer sus clases durante el horario que le han programado, diciendo que cuando va a entrar solamente en una función que es hacer diseños, pero pasando el tiempo le agregan más funciones y bueno, está cerca, ¿no? Porque igual se le está pagando. Pasan 3 años, 4 años y dice la persona, renuncio porque no me gusta el ambiente y pido mi liquidación. Y el dueño dice, oye, pero no hicieron un contrato. Y además te he dicho, o sea, te he dado la oportunidad de que hagas clases durante el horario de trabajo. Agradeceme que estás trabajando. Gracias a mí, ¿no? Claro, pero no he hecho solamente una función, he hecho varias funciones, he hecho muchas funciones, más de lo que incluso yo me hice entrar. Doctora, lo que usted dice es cierto. Los jóvenes no saben a qué tienen derecho. Y esa forma de trabajar así en la informalidad, por ejemplo, ¿acaso se necesita un contrato por escrito? Exacto, de verdad. El contrato de trabajo no necesita ser por escrito. Basta que yo demuestre que trabajé, ya existió el contrato de trabajo. Y ese contrato ya se convirtió en indeterminado por no estar. Si yo no voy al juez, el juez no me va a decir, presénteme su contrato de trabajo. No. El juez lo único que me va a decir, demuéstreme que usted trabajó ahí. Ah, sí, yo ahí tengo los informes, tengo los WhatsApp. Ah, ya, perfecto. ¿Qué cosa se aplica después? El principio de inversión de la carga de la prueba. Es decir, ya, Pablo Quiroz demostró que trabajó ahí. Automáticamente todo se invierte hacia la empresa. Demuéstrame bajo qué condiciones trabajó. No que yo le daba permisos para que se vaya a estudiar, yo al contrario, gracias a mí se ha ganado una platita. Ya, pero sus derechos le han pagado. No, porque era un apoyo. ¿Cómo que un apoyo? Eso no existe. En la legislación laboral no existe el apoyo. De 8 de la mañana a 5 de la tarde. No existe, exacto. En la legislación laboral eso es un contrato de trabajo. Y si es un contrato de trabajo, tienen todos sus derechos. Entonces, eso es lo que no... Y también otro de los... Me ha hecho acordar uno de los puntos, el periodo de prueba. Muchos dicen, 3 meses, chao, hasta aquí nomás trabajas. Sí, es cierto. La ley dice que dentro de los 3 meses, en cualquier momento, te pueden decir, chao. Es cierto. Pero si me dicen eso, ¿me tienen que pagar algo? No, ya no, pues, porque si estás en periodo de prueba, ¿qué te van a pagar? Solamente tu sueldo. No, señor. No es así. El periodo de prueba es solo para la estabilidad. Pero los demás derechos todos los ganan. Tengo derecho a vacaciones truncas, vacaciones tasadas de 3/12. Tengo derecho a gratificación trunca. Si trabajé 3 meses, son 3/6. Tengo derecho, si hice horas extras, a horas extras. Tengo todos los derechos. Lo único que no tengo derecho es la estabilidad dentro de esos 3 meses. Nada más.
Y el resto me lo tiene que pagar. Doctor, una consulta. Y a los que dicen que son estos que son nombrados así o de confianza, ¿Con qué? cargos de confianza que dicen. Ah, cargo de confianza. Sí. El cargo de confianza es una relación laboral especial. El cargo de confianza es un trabajador que trabaja en contacto permanente con el empleador, es decir, con los mandos directivos. Yo trabajo con el gerente, con el subgerente, con el jefe de planta, yo trabajo directo con él, soy un trabajador de confianza. Tengo acceso a información reservada del empleador, tengo calidad de trabajador de confianza. Mis opiniones sirven para la toma de decisiones en la empresa, cargo de confianza. ¿Qué significa? Que si tengo cargo de confianza no tengo estabilidad. Sí, todos los derechos laborales, CTS, vacaciones, gratificaciones, horas extras, utilidades, todo. Pero no tengo derecho a permanecer en el trabajo. En cualquier momento me retiran la confianza y chao. Esa es la diferencia. Pero, ojo, hay casos especiales de trabajadores de confianza. ¿Cuál? El trabajador de confianza, por ejemplo, Pablo Quiroz, lo designan en la empresa, va a trabajar con el gerente. ¿Desde qué va? Trabajador de confianza. En cualquier momento le retiran la confianza, chao, perfecto. Pero ¿qué pasa si Pablo Quiroz ya venía trabajando en la empresa sin cargo de confianza? Y después lo promueven. Le dicen, va a ser trabajador de confianza. ¿Pierdo la estabilidad? No pierdo. Si me quitan la confianza, lo que debo hacer es regresar a mi puesto anterior, que no tenía confianza. Si me quitan la confianza y me despiden, arbitrario. Ese es el trabajador de confianza puro, que es el que llega de frente al puesto, y el trabajador de confianza de carrera, que es el que viene ascendiendo a lo largo de tiempo. Doctor, ¿y este cargo de confianza debe estar establecido de forma contenido en un contrato escrito o se puede demostrar en el hecho como tal? Se demuestra con la labor que se realiza. No solamente porque el empleador me dice, usted es de confianza, y ya se toma como de confianza. No. Porque yo puedo decir, claro, mi boleta dice trabajador de confianza, claro, me han pasado una comunicación que dice que ahora soy trabajador de confianza, pero sigo haciendo lo mismo. Y yo no tengo las características, yo no emito informes para la toma de decisiones, yo no tengo acceso a secretos industriales, no, nada de eso. Pero, sin embargo, me han calificado como de confianza, mi boleta dice trabajador de confianza. Entonces yo cuestiono eso y la realidad, primacía de la realidad. ¿Cuál es la labor que usted realiza? A, B, C. Doctor, una consultita. Buenas noches. Se supone, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, los elementos probatorios de un trabajador? Uniforme, carnet o foto que es hasta una reunión. Y es más, hay una boleta. Porque yo tomé un caso de un obrero, ¿no? Que había trabajado. Pero el empleador arbitrariamente lo despidió y es más, lo insultó, le dijo lo que él quería. Entonces yo, ya, muy bien. Lo demandé, pues. Y le hice un embargo y le saqué el triple de lo que le debía. Es más, lo denuncié ante la ciudad, ante la municipalidad, a lo que lo dejé en el sueldo. Y él quiso negociar con mi hermano. Aprende a ser un empresario decente. Tú ganas plata, pero tampoco abuses de la gente. Entonces, ya pues arreglamos y ya pues el muchacho recuperó, ganó plata, pues, ¿no? Entonces, tiene que ser así todo. Entonces, ahora, relacionando esto, debería, digamos, el colegio o los juristas hacer la modificación de este tema. Como dice la colega, hay mucho abuso. Las contratan para que hagan no solamente hacen un trabajo, hacen cualquier trabajo y no les pagan.
las explotan de una manera, digamos, brutal. Entonces, eso no se puede permitir. Así es. Muchas gracias, doctor. Y felicitaciones por haber logrado que se reconozca lo que le correspondía a su cliente. Porque casualmente nosotros los abogados, para eso estamos formados. Para eso es que nosotros salimos y para eso nos capacitamos, para eso venimos acá. No porque Pablo Quiroz sepa un montón, no, yo jamás voy a pretender saber un montón. Todos aprendemos todos los días, todos. Tendré un poquito más de experiencia, más viejito, pero que sepa todo, jamás, nadie puede saber todo. Pero por eso es que venimos nosotros acá, conversamos, yo les cuento la realidad. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué tengo que aguantarme? Yo considero que es la mejor forma de recomendarle a mi cliente. Claro, mi cliente dice, no, ¿sabe qué, doctor? Yo ya no quiero, ya no aguanto más, me voy. Ah, perfecto, reclamamos y se plantea la demanda. Pero eso ya va a depender del cliente. Nosotros los abogados recomendamos. Quien toma la decisión final es el cliente. Entonces, por eso es que siempre tenemos que estar actualizando. Seguimos un poquito, entonces ya entrando a lo que dijimos, los contratos modales, estos son a plazo fijo, y lo dice el artículo 53, que los contratos de trabajo sujetos a modalidad, es decir, los contratos a plazo fijo, pueden celebrarse cuando así lo requieren las necesidades del mercado o mayor producción de la empresa, cuando lo exija la naturaleza, temporal o accidental del servicio que se va a prestar. Entonces, la legislación contempla estos contratos a plazo para casos especiales, no para cualquier labor. Yo no puedo contratar para cualquier labor al trabajador con un contrato modal, no puedo. Yo he visto que contratan, por ejemplo, a la secretaria, Un chofer, a un abogado. con contrato modal. Puede ser. Porque el contrato modal, o sea, el contrato a plazo fijo, es especial, es la excepción. Y solamente se contrata cuando hay causa objetiva, dice la ley. ¿Qué cosa es causa objetiva? Una razón de por qué es temporal. Claro que si la secretaria se fue de licencia por maternidad, sí es una razón. Pero si no hay esa razón, hoy falta una secretaria más. Traemos a una secretaria y la contratamos, contrato modal. Ese contrato está desnaturalizado. Ese contrato no tiene efectos legales. No tiene efectos legales no porque no haya relación laboral, sino que no tiene efectos legales de temporalidad. Porque ese contrato, esa relación laboral de esa secretaria es indeterminada. No es a plazo fijo. Y así firme, así acepte, se demanda la desnaturalización del contrato, se demuestra, no tiene que demostrar, la trabajadora no tiene que demostrar, quien tiene que demostrar que hay una causa objetiva temporal en la empresa. Porque yo demando, señor juez, fíjese, yo tengo este contrato modal, lo he firmado, he venido trabajando, dicen que es temporal, y la labor que yo hacía me la atendía la secretaria. Juego el teatro y la empresa le dice, a ver, señor, ¿por qué ha sido temporal? ¿Cuál es la razón que ha sido temporal? No, fíjese que teníamos bastantes pedidos en la empresa, entonces ya la secretaria no se daba abasto y necesitamos apoyo para ello. Eso no es una cosa. Mala suerte, señor. Porque esta señorita tiene el contrato indeterminado. Y si usted la cesó, es un despido arbitrario. Doctor, un contrato modal puede durar más de 5 años consecutivos. No.
La ley 0397 dice que el plazo máximo es de 5 años. Plazo máximo de 5 años. Pero lo que nos trae acá es que la Corte Suprema dice plazo máximo 8 años. Y eso es lo que yo vengo a cuestionar. Yo he venido a cuestionar la sentencia de la Corte Suprema. ¿Qué sentencia hay? Ahí ahorita llegamos. Ahorita llegamos, estoy haciendo la base un poquito para entrar y vamos a entrar a la Corte Suprema porque dice 8 años, ¿no? Sí. Y yo por eso quería cuestionar eso. Porque yo creo que los temas tienen que tener algo de interés. Quizás contar sobre plazo fijo, sí, ¿no? Pero hay que ponerle un poquito de salsita, Pero yo le podría poner el ejemplo cuando ponemos para el censo. Para El censo nacional, entonces cada 10 años. Ahí está claro, ¿no? Está claro el ejemplo. Pero otros ya no, Claro, otros escapan, ¿no? Bien, entonces seguimos y llegamos al contrato que nos ha traído por obra de determinado servicio específico. ¿Qué nos dice la ley? El artículo 63. Que estos contratos para obra de determinado servicio específico, que se celebran entre el empleador y el trabajador, tienen un objeto previamente establecido de duración determinada. Su duración será la que resulte necesaria. No dice plazo. ¿Eso no es muy ambiguo? Por supuesto. Lo que dijimos al inicio. Era contraproducente. Si estamos dentro del esquema de los contratos a plazo fijo, ¿por qué me va a decir la que resulte necesaria? Y entonces dice, este tipo de contratos podrán celebrarse las renovaciones que resulten necesarias para la conclusión o terminación de la obra o servicio. Asume el legislador de que hay una obra, que la obra de todas maneras va a comenzar y también va a terminar una obra. O sea, por ejemplo, una construcción podría calificar. Podría calificar. Y puede que esta construcción al principio se entienda que la terminaremos en unos 5 años, pero resulta que va a demorar más y van a seguir extendiendo el contrato, pero va a seguir calificando como modal a pesar de que ha superado el tiempo que debería ser el de 5 años normal, como dice la ley. Hay proyectos que demoran 15 años. Y 15 años voy a estar contratado a plazo fijo. 15 años. Entonces, estos contratos por hora determinada o servicio específico se supone que no son indefinidos, porque estamos dentro del plazo que la obra comienza y la obra termina. Se supone que son temporales, pero no tienen un plazo máximo, dice hasta que acabe la obra o servicio. Entonces aquí vienen las dos casaciones que yo vengo a cuestionar académicamente, no personalmente, académicamente. Eso siempre y cuando haya una razón externa y razonable del cual se esté demorando el proyecto o por simplemente, digamos, no sé, me equivoqué en esto y que como se va a cambiar va a demorar más tiempo. La equivocación no le va a generar, como dice el principio, ¿no? El error no genera un derecho. O sea, si se equivocó alguien y dice, mire, esta obra no va a ser de 2 años, va a ser de 20 años, ¿le va a dar derecho a la empresa a contratar 20 años? No. Ese error no puede atribuirse como una razón válida para extender el contrato excesivamente. Entonces, vienen esas casaciones, la 1009, 2004 y la 1004, 2004, una de Lima y otra de Tacna, que en resumen, ¿qué cosa es lo que dice? Era demanda de un trabajador que venía elaborando en un proyecto con contratos por obra, es decir, se comenzó desde que el proyecto se inició y
termina su contrato cuando acaba el proyecto. Pero ya estaba trabajando 11 años en ese proyecto. ¿Es razonable que un contrato modal se extienda tanto tiempo? No es razonable. Entonces la Corte Suprema dice, ¿no? Bueno, como la ley no establece un plazo, dice hasta que la obra culmine, nosotros aplicando el principio de proporcionalidad, señalamos con carácter de jurisprudencia que estos contratos por obra o servicio, si duran 8 años, pueden durar hasta 8 años. Si van más allá, ya se desnaturaliza. 8 años. Entonces ahí viene mi pregunta. ¿Cómo que el principio de razonabilidad me va a dar para definir que sean 8 años? ¿Qué cosa es la razonabilidad? La definición académica del principio de razonabilidad la podemos resumir en ¿qué? En que son decisiones acordes al razonamiento, al análisis del caso en concreto. La decisión que se toma en función al caso concreto. Esa es una decisión con razonabilidad, razonable. Entonces, dice el ser humano en sus relaciones laborales procede conforme a la razón, se trata de una especie de límite, freno formal y elástico, etcétera, etcétera, etcétera. La definición académica. Entonces yo digo, si aplica el principio de razonabilidad, ¿por qué ha puesto 8 años? ¿De dónde salió 8 años? Porque también si leemos la sentencia, no dice por qué 8 años. Dice, aplicando el principio de razonabilidad, entonces, estos contratos, si pasan de 8 años, nosotros como jueces creemos que ya recién ahí se desnaturaliza el contrato por obra determinado sobre su peso. 8 años. ¿De dónde salió 8 años? Falta de motivación. Pudieron haber sido 9, 10, 11, 12 años con ese criterio. 3. ¿Por qué 8 años? ¿Cuál no está la fuente, doctor, de esa sentencia, la resolución? La fuente de ¿qué se ha basado? Las sentencias, esas sentencias. Ya, pero ahí en la sentencia debe haber dicho algún... Dice, aplicando nuestro criterio con razonabilidad, nosotros establecemos que sean 8 años. Está muy interesante ese caso para leerlo, pero ya un poquito más allá. Por supuesto. Pero ¿qué criterio va a haber aplicando 8 años? Así es. O sea que ahí no hay, es como si estuviera jugando a la adivinanza. Así es. Eso es lo que yo cuestiono, eso es lo que yo critico. Yo resalto es una idea subjetiva. Ellos, los supremos, son perpetuos. Ellos sí. Así es. Yo sí resalto la voluntad de los jueces supremos de que querer llegar a solucionar lagunas, ¿no? Es así, la voluntad de querer, sí. Pero el cómo y el por qué establecer ese plazo sí lo cuestiono. Está bien, señor juez, usted, mi padre era juez, toda su vida era juez. Hizo su carrera brillante hasta la Corte Suprema. Le tengo mucho respeto a los jueces y dentro de ese respeto cuestiono las decisiones, como todos tenemos derecho a cuestionar decisiones. Para eso nos hemos formado, para tener fundamento para cuestionar decisiones, si no nos parece. Como también estoy de acuerdo con muchas otras decisiones. Pero cuando no, sustento el por qué no. Entonces, ¿acaso esto no sería discriminatorio en relación a los otros trabajadores que tienen como plazo máximo 5? Doctor, O menos también. Tal vez estoy pensando, son
somos Dale. áreas legales, pero Dale. el tema tal vez es como la ley dice que es el plazo máximo de 5 años, y en este caso particular, aterrizando en el caso particular, son 12, entonces sacamos la cuenta, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, son 7 años, y lo ha partido en la mitad, de 5 más 3, 8, y 4 ha quedado. Algo así tal vez ha hecho pues dentro de su análisis, no estoy pensando así. Ya, yo también por ese lado pensé, pero también tengo un argumento de por qué no debería yo pensar así. Y vamos a llegar ahí a ese punto. ¿Cómo estamos de tiempo, doctor Ortega? Quiero excederme y cansar aquí al... Ay, no, está interesante. Cansar a tan abrumador auditorio. Y acá ahora viene el doctor los vinitos por ahí. Ya viene con eso. Es parte de la exposición y el darnos un ligero break así en la cabecita de 2 segundos para pensar en otra cosa y no cansarnos. Doctor, yo por ejemplo me ponía, a ver, ¿qué criterio me hace llevar para yo tener el principio de razonabilidad, ¿no? ¿Cuál es la razón? Me pongo los ejemplos, trato de poner los ejemplos. Un estudiante de medicina tiene 9 años para estudiar. Un estudiante de derecho, 6 años. Un estudiante para sacar un título de son 5 años. Un estudiante de un instituto superior tecnológico, 3 años. Tiene que tener una razón que yo, para mi pensar, no debería ser más de 1 año. No, ese así ¿no? En 1 año puedes terminar. ¿No? No necesariamente 6 años. Para uno se pone a contar, voy a estudiar 6 años de derecho. Se le hace inmenso. El camino se le hace largo. Cuando uno recién comienza, dice 6 años. ¿No? Pero imagínense en medicina que son 9 años y todavía con especialización. Pero se pasa rapidito, no sé si ustedes no lo hacen. Bueno, me parece que fuéramos ayer. Se pasa, pero así, cuando voy a dar cuenta, eso es en la mitad de la carrera. Doctor, es como la grada. Subiste a la primera grada y sigues para adelante, hasta la cima. Y los que se quedan. Por eso nunca miremos todo lo que tenemos que recorrer. No. Miremos nomás lo que estamos haciendo. Paso a paso. Se pasa rapidito. ¿Cómo se come una hormiga un elefante? Mordisco. ¿Cómo se come una hormiga a un elefante? Mordisco. Bueno, ¿no? Entonces, establecer 8 años sería discriminatorio. Yo digo que sí. ¿Por qué? El artículo 74 que habla sobre los contratos modales, la desnaturalización, o sea, sobre los contratos modales, y establece ya los plazos máximos, el artículo 74 lo dice, máximo 5 años. Alguien puede estar contratado en diversos contratos modales, plazo fijo, sí. Más de 5 no, lo dice la norma. El legislador estableció 5, algo razonable, dijo 5 años en diversos contratos, perfecto. Entonces ya hay una norma que establece el plazo máximo de 5 años. No es un supuesto, es una norma, ya está la ley. 728, el 00397, dice 5 años, ya lo dice. Entonces, ¿por qué la Corte Suprema se va más allá de 18? ¿Por qué? ¿La Corte Suprema puede legislar? ¿Es su función? No. Puede legislar. Puede establecer criterios, pero no puede legislar. Entonces no puede decir que los contratos por obra o servicio 8 años, porque está legislando o no está legislando. Porque ya hemos visto, ¿qué cosa vimos antes?
que la legislación sí dice 5 años. Ahora la Corte Suprema dice 8, pero ¿por qué? ¿Está legislando o no está legislando? No tiene ningún sentido. Por supuesto, es que no es su función. Por eso yo critico la sentencia. Por eso la sentencia yo la cuestiono. Esta sentencia es de 2004 y hasta ahora nadie ha dicho nada sobre Así ella. es. Incluso la aplican. Hay jueces que aplican, dicen, hay una sentencia del 2004 que dice que 8 años, entonces yo también tengo ese criterio y aplico 8 años para resolver sus casos. Buenas noches. Doctor, entonces podemos decirle que los jueces supremos pueden establecer criterios cuando no está establecida la norma. Ese sería, pero si está establecido, tienen que dar establecida la normativa. Por supuesto. Ellos están contraviniendo lo ya establecido. Así es. Entonces, por eso es que yo digo cómo puede ser. Los jueces tienen sus facultades, ¿no? La ley orgánica del Poder Judicial señala cuáles son las facultades de los jueces. Es cierto. El juez no puede dejar de administrar justicia, no tiene que resolver los vacíos de la ley. Porque ¿qué cosa podríamos considerar un vacío? Que el contrato por obra o servicio, como no tiene plazo, entonces es un vacío. Como la ley dice que lo que durará la obra, y no dice que máximo se respetarán los 5 años, podríamos considerarlo como un vacío. Interpretémoslo así. Entonces, ¿qué cosa tienen que hacer los jueces? Resolver ese vacío. ¿Pero lo resuelven con su criterio o lo resuelven aplicando principios? Tienen que resolver aplicando principios, los principios del derecho. ¿Y qué principios del derecho tenemos? Está en la Constitución. De no discriminación, a nadie se le puede discriminar. La Constitución lo señala claramente. La irrenunciabilidad de derechos. Los derechos laborales son irrenunciables. No son imprescriptibles, porque muchos se equivocan y dicen, no, pero yo puedo reclamar, pero no, ya pasaron 4 años y prescribió. No, pero los derechos son irrenunciables. Sí, son irrenunciables, pero no son imprescriptibles. No nos confundamos en los conceptos. Para eso nos reunimos acá a intercambiar ideas y a precisar conceptos. Porque a veces en el ejercicio del derecho a veces nos equivocamos. Sí, todos nos equivocamos, ¿ah? Yo me equivoco. ¿Quién puede decir que no se equivoca? Nadie. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Pero, casualmente, tener presente, ¿no?, que la irrenunciabilidad de derechos no tiene nada que ver con la imprescriptibilidad de los derechos. Los derechos, el principio del indubio pro operario, que la duda favorece al trabajador. Pero, bueno, ¿qué tipo de duda? ¿Qué tipo de duda? ¿Todas las dudas? No, la interpretación de la norma, ¿no? Es la duda normativa, no la duda fáctica. ¿Qué cosa significa? ¿Cuál es la diferencia entre la duda fáctica y la duda normativa? En que entre un hecho que a mí como juez me dé algo de duda, un hecho, yo puedo decir, no, pues entonces si ese hecho a mí me ocasiona duda, entonces yo aplico el principio del indubio pro operario y le doy la razón al trabajador. No, porque el indubio pro operario no es para la duda fáctica de hechos, es para la duda en la aplicación de 2 normas. Cuando hay 2 normas, ¿cuál es la que tiene que aplicar el juez? La norma que es favorable al trabajador. La de 5 años. Por supuesto. Entonces, y el principio de primacía de la realidad, que ya hace un rato algo hemos. Entonces, bajo estos principios, el juez tiene que resolver el caso que hemos visto. Un poco
luego ahí Wilfredo Sanguinetti también hace una definición ahí de que los contratos pues no pueden ser extensivos. Wilfredo Sanguinetti es un profesor de la Universidad de Salamanca, reconocido, laboralista, que viene muchas veces al Perú, es peruano incluso, profesor de la Universidad de Salamanca, enseña en la Universidad de Salamanca, pero es peruano. Entonces, él tiene esa definición, ahí también se las he detallado en qué publicación de él se encuentra la definición en cuanto a esa limitación en los contratos. Entonces yo digo que sí hay discriminación, pues. ¿Por qué? Porque a un trabajador por hora de servicio le dices máximo puedes estar esperando tu estabilidad 8 años, mientras que al otro 5 años. ¿Habría discriminación entre los dos? Por supuesto que hay discriminación. Entonces, si yo como juez tengo que aplicar el principio, la ley orgánica me dice que para yo resolver ese vacío tengo que aplicar el principio de no discriminación, tendría que observar esto, que no haya discriminación. O sea, el trabajador de obra o servicio va a estar 8 años contratado, los otros 5. Los estoy... Sí, por supuesto. Entonces yo considero que esa sentencia, en primer lugar, hay un aspecto de discriminación en cuanto a ambos contratos. Y esta discriminación está proscrita no solamente por nosotros, dentro del ámbito internacional. La Constitución española, en su artículo 14, señala de que la discriminación, señala de que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, edad, etc. La Constitución uruguaya, en su artículo 8, todas las personas son iguales ante la ley, no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o de las virtudes. La Constitución alemana, en su artículo 3.1 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949, todos los seres humanos son iguales ante la ley. Y nosotros en la Constitución, en el artículo 2 y el inciso 2, Dice, toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley. Entonces, internacionalmente, los jueces, para poder resolver y aplicar los principios del derecho, no solamente son los de derecho que inspiran el derecho peruano, sino también principios que inspiran el derecho internacional. La doctrina europea igualmente. Si más aún tenemos que sustentar una sentencia de la Corte Suprema, pues tenemos que recurrir a lo que dice la Corte Suprema, lo que dicen los derechos laborales inespecíficos, derechos laborales. Los derechos laborales inespecíficos y los derechos laborales específicos tratados por Carlos Palomeque, profesor español, indicó claramente qué cosas son los derechos laborales inespecíficos, a diferencia de los derechos laborales específicos. Eso lo expliqué a doctor Ortega, se acuerda en una de las clases del diplomado el año pasado, ¿no? Creo que tocamos ese tema de los derechos laborales inespecíficos. En resumen, para que les quede, yo siempre hago en clase, siempre les pongo, imagínense una línea acá, y Pablo Quirós todavía no entra a trabajar. Pablo Quirós es un ser humano que tiene derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, tengo derecho a la intimidad, tengo derechos que como ser humano los tengo. Cuando yo entro a trabajar, cruzo la línea y paso a tener en un contrato de trabajo, ¿pierdo esos derechos? No. No los pierdo,
los mantengo. ¿Adquiero más derechos? Sí, los derechos laborales, la CTS, vacaciones, gratificaciones. Entonces, ¿qué cosas son los derechos laborales inespecíficos? Son los derechos fundamentales que yo tengo antes de entrar al contrato y que no los pierdo cuando entro al contrato. Son inespecíficos. Y los específicos son los laborales porque los adquiero cuando entré al contrato de trabajo. Eso es en resumen lo que dice Carlos Palomeque aquí en su obra, creo que tiene 300 páginas. Lo leen y al final voy a llegar a la conclusión de este pequeño resumen que les he hecho. Entonces pueden llegar ustedes a su casa con su libro de Carlos Palomeque en 300 páginas y le explican cuáles son los derechos laborales inespecíficos y los derechos laborales específicos. Le dicen, me he leído todo este libro esta noche. Fácil, fácil. Entonces, esos derechos laborales inespecíficos no los pierde el trabajador y son inherentes al ser humano, y por consiguiente en el análisis de la sentencia no debería perder el derecho a la no discriminación. Es cierto que hay unas corrientes dentro del derecho laboral, la flexiseguridad, ¿no?, que busca dar mayor flexibilidad a las relaciones laborales. Pero la flexiseguridad no es que la empresa pueda aplicar indiscriminadamente cada uno de sus criterios o abusar del ius variandi. No puede. Tiene que tener ciertos límites. Y esta flexiseguridad casualmente es lo que busca eso. Es un concepto que nació en Países Bajos, en Holanda, y que se ha venido extendiendo en toda Europa. ¿Y qué cosa es lo que busca la flexiseguridad? Que haya, sin flexibilidad en las relaciones laborales, que no sean tan rígidas, pero que haya seguridad también para el trabajador. Que no se desproteja. El concepto de flexiseguridad. Esto también. Entonces, en conclusión, ¿por qué establecer el plazo máximo de 5 años cuando ya hay la norma? Perdón, ¿por qué hay la norma que dice que ya los plazos son de 5 años? ¿Por qué irnos más allá? ¿Por qué establecer 8 años? Porque si no, vamos a crear la discriminación entre trabajadores, vamos a crear la división entre derechos que debería tener un trabajador al igual que otro trabajador. Se debe aplicar el indubio pro operario, porque no es una duda fáctica, es una duda normativa. Y establecer los 5 años para todos, sin establecer diferencias, ayuda a lo que se llama fortalecer la teoría de la predictibilidad. ¿Qué cosa es la teoría de la predictibilidad? Que nosotros vamos a estar más seguros cuando sabemos cómo se resuelven ya las cosas. Cuando ya tenemos definido cada uno de los aspectos que se van a tomar en cuenta a la hora que el juez resuelva determinado caso. Ya sabemos por qué camino va a ir ese proceso. Ya sabemos qué es lo que va a resolver. La predictibilidad ayuda. Tal como lo señalo en el artículo que se publicó en relación a esto, fue que la predictibilidad incluso combate mucho ese mal endémico que tenemos de la corrupción. Porque ya sabemos cómo van a resolver los jueces y no dejamos a libre albedrío
el actuar de malos profesionales, malos jueces. Porque los jueces, muchas veces los jueces olvidan, algunos, digo, no todos, cómo debe resolverse el favor de quien tiene derecho, no de los trabajadores, porque yo soy de la persona que pienso que no existe abogado de la empresa y abogado del trabajador. He sido 25 años abogado del Banco de Crédito. He defendido los casos del banco a nivel nacional 25 años. Y no me considero abogado de empresa. ¿Por qué? Porque cuando el trabajador tenía derecho, Se ganaba. se reconocía cuando tiene derecho. Pero también, así como hay malos empresarios, también hay malos trabajadores que roban descaradamente, trabajadores que incumplen sus obligaciones, trabajadores que delinquen dentro de la empresa. Y entonces eso el derecho no puede amparar a esos trabajadores. Por eso el derecho no es pro trabajador ni pro empresa, el derecho es uno solo. El derecho laboral es uno solo. No que la empresa puede tener mayor cantidad de abogados. Un momentito. Si no pagó beneficios sociales, así traiga un ejército de abogados, igualito va a tener que pagar. Igualito. Y si el trabajador robó, pues tiene que ser castigado. Tiene que sancionar. Así es. Entonces, en resumen, esa es mi posición, que no pretendo cambiar la idea de cada uno de ustedes, sino he venido a contarles cuál es mi posición, para que cada uno de ustedes solitos elaboren su forma de pensar y desarrollen esa creatividad legal que es innata y que los felicito por haber venido esta noche. Muchas gracias. Tenía cuatro temas de naturaleza coyuntural laboral, pero con esto quiero terminar. Y si en algún otro momento, doctor Tea, pero yo traía un poco cómo iba la evolución de los conflictos laborales en el Perú, cómo estaba la conflictividad en estos últimos años, qué cosa es lo que está ocasionando esta conflictividad laboral, qué cosa es lo que las empresas están viendo del 2023 hacia adelante para combatir esta conflictividad o para amenguar los efectos de esta conflictividad. ¿Y por qué yo traje un poco esos datos? Porque como abogados necesitamos saber eso. Porque si nosotros comenzamos a conocer qué cosa es lo que van a hacer los actores laborales, hacia eso nosotros como abogados podemos dirigir nuestros servicios. Si sabemos, por ejemplo, que las empresas van a buscar mayor cercanía hacia las relaciones laborales que sean más horizontales y que haya más contacto entre empresa y trabajadores, hacia eso nosotros como abogados podemos apuntar. Mayor desarrollo en nuestro ofrecimiento de servicios. Traía unas estadísticas ahí para unos 20 minutos más, a veces hablo mucho Nosotros nos podemos quedar. No hay problema, doctor. El conocimiento, doctor, no tiene un inicio ni tiene un fin, tiene una prolongación. Trataré de no extenderme mucho, pero a ver, ¿dónde está Carlos? Bueno, Bien, rapidito vamos a ver esto un poco para que tengan la idea
esta fuente sí la voy a mencionar, es un estudio económico laboral que realizó el estudio Vinatea y Toyama, que lo publicaron, y analizándola veo que es una muy buena recopilación de datos que los he traído para compartirlos con ustedes. No va a ser muy extenso, bueno, el informe sí es muy extenso, pero he traído únicamente cinco. Nos dice que cómo ha evolucionado las protestas colectivas y por qué motivos, qué es lo que han comenzado a reclamar los trabajadores, por qué se originan esos conflictos en la empresa. ¿Desigualdad? Vamos a ver. Dice que han habido, por ejemplo, se registraron en el 2022 418 acciones colectivas de protestas laborales, ¿no? Entre movilizaciones, huelgas, bloqueos, ¿ya? Entonces, y que esto va creciendo, ha ido creciendo esto. Vemos acá, esto de acá son las protestas laborales. Las otras son protestas de otra índole, de educación, salud, etc. Pero las laborales son las que han venido incrementándose en relación al resto de protestas. Quizás los conflictos laborales han creado mayor zozobra en el desarrollo de esta relación laboral. La SUNAFIL ha venido incrementando sus fiscalizaciones. Hay más o menos unas 35.000 visitas de inspección, 35.800 fiscalizaciones, pero aquí se ve que la SUNAFIL también tiene un error que yo critico. Yo soy inspector de trabajo 6 años. ¿Qué cosa es lo que yo critico de la SUNAFIL? Que se dirigen las inspecciones a las empresas formales. A las empresas formales a cada rato les van a revisar. Cuando la realidad laboral, el 80% de trabajadores está en la informalidad. Ese 20% de trabajadores formales que están en las empresas formales reciben toda la mayor cantidad de inspecciones de la ciudad. Eso debe cambiar. No deben ir a visitar a los formales. A los formales los pueden visitar chequeando si pagó o no pagó virtualmente. Pero el informal no figura acá. El informal tienes que ir a buscarlo al campo, a la calle. Lo que decía la colega, que muchos jóvenes trabajan sin ni siquiera tener seguridad social, se enferman porque cuando uno entra a trabajar tiene la obligación dentro de las 48 horas estar ya en planilla y aportándose de salud. Si se enferma se atiende, el periodo de carencia, etcétera, pero ante una emergencia tiene para protegerse. Entonces, eso es lo que la SUNAFIL tiene que cambiar. No puede seguir con el mismo esquema de verificación solo a lo formal. Y el 80% restante en Gamarra. No sé si en Gamarra. ¿Cómo trabajan esos trabajadores? Incluso los trabajadores extranjeros, los venezolanos, por 500 soles trabajan. Reciben 500 soles. ¿Qué pasaría si alguno de ustedes, abogados, viene una consulta, le dice: el venezolano ha venido a reclamar, pero no tiene contrato de trabajo, no tiene tampoco su permiso para trabajar? ¿Puedo reclamar? El juez pues me va a decir: no, pero si no tiene permiso, ¿qué me reclamas? ¿Podríamos reclamar?
Los derechos Pero son irrenunciables, ¿no? ¿Tendría recepción por parte del juez o nos haría dudar? ¿Reclamamos, no reclamamos? El venezolano pero no tiene permiso, pues no tienes tu permiso, y entonces ¿qué vamos a reclamar? Pero si la condición migratoria es de ilegalidad, Exacto, está ¿en de qué acuerdo. condiciones están sus derechos? ¿Podría reclamar? Buena pregunta. Él puede estar ahí, usted lo dijo, doctor. Él puede estar aquí en el Perú de ilegal, pero él no pierde sus derechos inherentes a la persona. Por supuesto. La condición migratoria no tiene nada que ver No cambia nada. Así es. con los derechos laborales, con los derechos que gana esa persona cuando está acá en el país. ¿O acaso cuando está en el país y es ilegal ya no tiene derecho a la vida? Tiene derecho, no lo pierde. Más aún, si el Solo presidente derechos firma un decreto que autoriza. Por supuesto. Entonces, Ya, si tuviesen ustedes algún tema de eso, reclamen. Planteen. Lo que es el delivery, La condición migratoria. lo que es el delivery en moto, en bicicleta, también tiene una serie de... Claro. Esa es una situación bastante especial, pues esos son Bueno, servicios. hay un precedente digamos, de la Constitución de los países que lo dice bien claro, ¿no? La Constitución española, la alemana y el Perú. Entonces, hay un derecho pues internacional laboral, ¿no? que lo sustenta, ¿no? Entonces ya ese es prácticamente pues, Que no se pierde. y no se pierde pues. No se pierde, por el hecho de ser ilegal no lo pierdo. Buen Todo punto, ser doctor. humano, derecho a la vida. Y hay sustento. Sí. No hay sustento. No es que yo reclamo por reclamar, porque también nosotros los abogados no podemos ir a reclamar porque se me ocurre. No. Nosotros cuando reclamamos tenemos que tener un fundamento, tenemos que tener un sustento Y precisarlo. y precisar. Si me permite, para todos acá, y gracias por su ponencia, doctor, y la primera vez que tengo la oportunidad y la suerte, me gustaría a futuro seguir buscando. El problema está que si nosotros comparamos el principio constitucional con las normas y hacemos la comparación con los derechos reconocidos a nivel mundial, va a haber siempre una contradicción. O sea, la política de gestión que se da en todo el país van a estar ahí. El derecho es universal, sencillo. Sí. Así que no podemos trastocar. Ahora, vemos, hace rato todo escuché la comparación que hace, pero los venezolanos entraron a trabajar, pero no, va a entrar el colombiano, el venezolano, cualquiera va a entrar. Entonces se va a interpretar que hay capacidad para que sigan personas que no son del lugar asumiéndose su derecho a laborar. El problema es que nosotros dejamos esos vacíos para que ellos puedan ocuparse. No nos quejemos. Acá, yo la verdad agradezco la ponencia de nuestro catedrático, es de que la contradicción y los espacios que puede haber ante un cuestionamiento de un poder del Estado que no siendo su capacidad de legislar, lo hace. ¿No es cierto? ¿Es así? Gracias. Muy bien. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, eso, como abogados, tenemos una demanda. Un reto, doctor. Y no solamente un reto, tenemos un gran mercado de ofrecimiento de servicios a esa inmensa mayoría, millones de venezolanos que han venido, que están trabajando ilegalmente. ¿Se puede reclamar su derecho de ellos? Sí, señor. ¿No? Y tendrá por ahí alguna jurisprudencia motivada de la cual se ganó. Recuerdo por ahí vi un comentario que iba por ese lado del respeto de los derechos fundamentales de los seres humanos, que reconocer que el hecho de la ilegalidad, de la condición de ilegal, no afecta los derechos laborales. La exclusión de derechos de animal. Doctor, disculpe, en cuanto a la sentencia que mencionó como un claro ejemplo de que quizás la Corte Suprema toma decisiones que no corresponden, un abogado, ¿qué puede hacer en esos casos? Si quizás dice una ley que no está en la norma, pero aún así quiere cumplirla, entonces si está desde el 2004, uno como lector, o sea, como abogado o abogado, ¿qué podría hacer en estos casos? Quizás para cambiar o avanzar en ese tema, ¿no? Porque el derecho se
está quedando ahí y no avanza. Entonces la cuestión es no solamente criticar de que está mal, ¿cuál es la solución? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es la solución? Si es una solución así de fácil, ¿no? Sí, pero es complicado. ¿Por qué? Porque los jueces resuelven en función a su criterio. Cuando yo no estoy de acuerdo de lo que resuelve un juez, yo interpongo mis recursos impugnatorios. Ahora, si el juez resuelve aplicando ese, yo dentro del recurso impugnatorio cuestionaría la aplicación de esa jurisprudencia. Entonces, alguien lo ha hecho, no tengo conocimiento que alguien haya cuestionado la decisión de la Corte Suprema. Sí tengo conocimiento y está en el artículo yo escribí un artículo sobre ese tema de la intemporalidad extenso, abarqué muchos y casualmente la opinión de Toyama era que estaba bien los 8 años. Y yo decía, no señor, colega, está equivocado por esto, por esto. Hay colegas que sí están de acuerdo con eso. Que por eso alguien cuestiona, ¿qué haría yo? Me pregunta usted, doctora, yo cuestionaría mis medios impugnatorios. Me iría hasta la última instancia. ¿Y dónde lo sustentaría? Con los fundamentos de los derechos fundamentales, los derechos laborales y específicos, de doctrina. Es algo que sí. Es difícil, no es fácil, es difícil. Doctor, disculpe la ignorancia, pero con respecto a esta sentencia de los 8 años, que está dictada por la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema, no reviste el carácter vinculante, ¿correcto? Entonces simplemente tiene que ser una guía para los jueces de primera instancia que consideran que se adhieren a ese... Así es, no hay ninguna necesidad de hacer uso de ella. Gracias. Así es. Entonces ya, y un poco para terminar, a ver, ahí traje las estadísticas, por ejemplo, en el 2019, 55.928 inspecciones. 2020, 76.088 inspecciones. 21, 88.583 inspecciones. Sí ha ido subiendo, y esto la fuente es la misma SUNAFIL, y que demuestra que efectivamente las inspecciones se han ido incrementando. Pero vuelvo a preguntar, ¿hacia dónde se han ido incrementando las inspecciones? ¿Al lado correcto? ¿A verificar lo que está mal? ¿O a verificar un poco más de lo que ya verifiqué antes? En el banco nosotros nos llegaban las inspecciones a la semana, 3 inspecciones. Más de 18.000 trabajadores a nivel nacional nos llegaban inspecciones 3 días. Para verificar qué cosa, si el banco había pagado gratificaciones de julio. ¿El banco no va a pagar gratificaciones? Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas son los que hay que corregir. Eso es en cuanto a inspecciones. En el Poder Judicial, el mayor casos en todo el Poder Judicial son los de familia. Los de familia, 627.000. Laboral, 434. Laboral viene así a continuación. Son en el segundo lugar, los procesos más numerosos dentro del Poder Judicial. Luego viene penal, por ahí, civil, menos, pero ¿esto qué significa para nosotros como abogados? Que la especialidad laboral está ahí dentro de nuestra visión como abogado de ofrecer nuestros servicios profesionales. Es decir, hay mercado. Es un mercado inexplorable. Exacto.
Yo a mis alumnos en la universidad yo les digo, pero lean derecho laboral. Yo vengo litigando el laboral ¿cuántos años? Y la plata está ahí. Ustedes que no quieren recogerla, yo la recojo, la guardo, que no quieran. Y doctor, hay que disfrutarlo. Ahí está. Esa es la clave de la vida. Ahí está. ¿Y cuántos somos los laboralistas? Somos pocos los laboralistas. Los que efectivamente se dedican al derecho laboral. Yo me dedico solo a laboral. Solo laboral. Civil, algunas cosas, divorcios, así, cositas pequeñas, sencillas. Minutas de compraventa, temas civiles sencillos. Pero el fuerte es derecho. Y ahí están las estadísticas. Entonces, a tomarlo en cuenta. Acá decíamos, los conflictos. ¿Por qué están surgiendo estos conflictos? Los conflictos, los líderes de gestión humana, es decir, los responsables de recursos humanos en las empresas, decían que los conflictos vienen a ser verbales, escritos, en el 72% dentro de la empresa. Y las denuncias, 21%. O sea, más que todos los conflictos los van resolviendo dentro de la empresa. ¿Eso qué mensaje nos está enviando a nosotros como abogados? Que no quieren hacerse mucho lío con toda la cosa legal. Exacto. Ya, pero también, y para solucionar entonces, si todo lo están solucionando dentro, o la mayor cantidad, porcentaje de casos dentro, ¿qué requiere la empresa? Asesoría. ¿En qué materia? Justamente, doctor, los empresarios buscan los especialistas en laboral. ¿Para qué? Para evitar, digamos, el requerimiento de ese beneficio que tiene el trabajador, porque es un montón, es un montón. Así es. Un montón. Y el empresario tiembla. Y una multa de la SUNAFIL no rebaja de 15.000 soles. Doctor, yo hice llorar a un empresario. Eso llorar a todo el mundo. No todos los empresarios son malos. Por eso los empresarios lloran también. Está bien. Entonces, ahí está, ¿no? Los reclamos verbales escritos dentro de la empresa, el 72% de los conflictos se han ido solucionando. A la SUNAFIL ha ido el 53%. A los juicios laborales ha ido el 38%, menos que irse a la SUNAFIL. ¿Por qué? Porque como dijimos al inicio, irse a un juicio no es de día laboral. Irse a un juicio es 4 años mínimo. Pérdida de tiempo. Y con pandemia, ahorita el Poder Judicial está cerrado. Están de vacaciones. Están de vacaciones. Hasta el 28. No, hasta el 2 o 3 de marzo. Incluso los que litigamos constantemente, todos los años sabemos que acaso cuando se le acaban las vacaciones inmediatamente comienzan a resolver. No. Se pueden ir a huelga. Y eso, no, recién han regresado de vacaciones y recién se van a poner a ver 2 meses más. Y si por ahí la huelga, vaya. Lo empatan con la huelga, sí. Entonces, esa es la realidad. Ya el último ratio dentro del esquema de toma de decisiones para defender ya es ir al Poder Judicial, ya cuando no hay otra. Entonces, esto nos informa de que efectivamente pues, el Poder Judicial dentro de los juicios laborales aún así es alto, ¿no? Aún así es alto en relación a las otras formas de reclamo. Y por último, ¿cuáles son las causas de estos conflictos laborales? Creo que por ahí alguien me había preguntado.
falta de comunicación al interno de la empresa. Muchos de los problemas que surgen en la empresa es por la falta de comunicación entre la plana gerencial o los responsables en recursos humanos y los trabajadores. Entonces una empresa lo que tiene que hacer es hacer horizontal y más flexible esa comunicación, estar más en contacto con las necesidades de cada uno de los trabajadores para poder solucionar muchos de los problemas, y eso por experiencia se lo digo. Yo una vez que fui al juicio del banco ahí en Chiclayo, yo llegué y era una chica, jovencita la chica, y me dijo: doctor, la verdad yo he hecho este juicio, yo le tengo mucho cariño al banco, mucho cariño, el banco me da un montón de cosas, pero yo he hecho porque nadie me respondía, nadie me hacía caso. ¿Cómo que nadie te hacía caso? Si hay una gerencia de recursos humanos, hay jefe de recursos humanos, hay subgerente de recursos humanos, ¿cómo que nadie va? Y recursos humanos está llenecito de profesionales. Nadie me respondía. Y era algo simple. Esa falta de comunicación llevó a un juicio. Y lo ganó. Tenía de razón, tenía derecho. Entonces, por eso, la falta de comunicación es uno de los mayores factores que llevan a cabo este nacimiento de la. Después, presiones de líderes sindicales o trabajadores, es un porcentaje grande. Sí, la dirigencia sindical, el concepto de sindicato. Yo he visto que en nuestro país los sindicatos no han evolucionado, jamás verdad. Siguen pensando en las ideas trotskistas, las ideas de lucha de clases, marxistas, y eso no debe ser. Eso ya nosotros tenemos que evolucionar. Nosotros tenemos que ver que los problemas no se solucionan con violencia. Es cierto que por ahí alguien dijo: no, pero si no reclamo, no rompo algo, nadie me hace caso, ¿no? Dice: no, o si no hay muerto, nadie me hace caso. Creo que sí, iba sangre, lo que dijo eso, ¿no? Entonces, tiene que haber muerto. Tiene que haber muerto. Pero no, ese concepto, esa idea, hay que cambiar. Hay chip, hay que cambiar. Yo he visto muchos dirigentes sindicales, conocidos a lo largo de muchos años, que son profesionales. En la toma de decisiones sindicales adoptan ideas muy centradas. Entonces la profesionalización de los dirigentes sindicales es innecesaria. Vemos muchos secretarios generales que tienen quinto de media. Por ejemplo, el doctor Negreiros tenía un equipo de secretarios. Negreiros, yo lo conocía a Negreiros. Un equipo y. ¿También me hizo llorar? Entonces también los aumentos, por ejemplo, y con esto acabamos. La conexión, abuso y maltrato de los jefes es un porcentaje alto. Hay muchas personas, y eso ya es cuestión de personas, que yo le he visto. Basta que alguien le dé su cargo, poder, y abusa contra sus propios compañeros de trabajo. Y eso ya no es cuestión de la empresa, eso es cuestión de personas. A alguno tú le das poder y ya ni te mira. Antes era tu amigo y después ni te mira. Cuando lo bajan al llano. Así es. Y entonces, sobre eso hay que apuntar para solucionar, para trabajar en cuanto a la empresa, hacia los trabajadores, cambien esa forma de pensar. Y la coyuntura económica, etcétera, etcétera. Hay expectativas, ¿no? Las empresas van a querer mejorar el clima y la satisfacción laboral en el 2023. Esa es la proyección.
50% de empresa quiere mejorar ese tiempo. Y es la mejor forma de evitar conflictos. La comunicación de los trabajadores, las retribuciones, los sueldos, etcétera, la cultura organizacional, capacitar, forjar capacitación de los trabajadores, lo que digo, ¿no? Que los trabajadores estén capacitados. La empresa también tiene que ver eso. Entonces, un poco es lo que dice también es gracias, doctor Ortega, y agradeciendo al Colegio de Abogados. Espero que otra oportunidad comience el diplomado también. ¿Qué próximas ponencias tienen en otros lugares para poderlos seguir? La verdad, estuvo muy interesante. Qué bueno, yo encantado. Por el momento no tengo una ponencia. Tengo sí comprometido dictar el diplomado es el litigio, el derecho procesal laboral. ¿Cuándo empieza? 27 de febrero. 27. Ya están abiertas las Sí, ya están abiertas el proceso de la oralidad de los procesos civiles. Los procesos laborales. Ahí vamos a tratar la oralidad, las audiencias, ofrecimiento de pruebas, actuación probatoria. Vamos a ver todo lo que sucede en los procesos. Un poco vamos a desarrollar. Deben registrarse los que no se han registrado para poder mantener la información también y la publicidad. Bueno, en representación de la Dirección Académica y de Promoción Cultural del Colegio de Abogados de Lima, a cargo de la doctora Ada Minaya, felicitamos al doctor Pablo Quiroz por su excelente, brillante exposición. En razón de ello, doctor, hacemos entrega de un diploma que acredita su magnífica ponencia. Muchas gracias, doctor.